David está huyendo. Esta es la escena. Encontramos a David que huyendo. Había dejado a su familia natural y a sus amigos en un intento de escapar del rey David, y de lo cual parecía una muerte segura. A muchos kilómetros de sus hogares, un puñado de personas se le unió, y aunque dentro de ellos había algunas caras conocidas en ese grupo, la mayoría eran hombres que David no conocía. ¿Quiénes y en qué condición estaban los hombres y las personas que se allegaron a David? Antes de leerlo en la Biblia, debemos recordar cuál era la situación en ese momento de David. En una situación tan difícil como la de David, ¿quiénes y qué tipo de personas tú quisieras a tu lado y cerca de ti? Cuando tú estás en tu peor momento de tu vida, ¿qué tipo de personas tú quieres a tu lado? Los mejores, ¿verdad? Los más fuertes, los que te puedan, ¿qué? Ayudar, no los que necesiten de quién, de ti. Qué interesante. Pues veamos quiénes se le acercaron a David en este momento tan difícil de su vida, donde su vida literalmente, y valga la redundancia, estaba en peligro. Vamos a leerlo en 1 de Samuel 22, 1 y 2, amado hijo. Léeme eso, por favor. David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Recuerden que ya dije, este es el escenario. David, ese hombre que derrotó al gigante Goliat, que sirvió al rey Saúl con toda la fidelidad del mundo, ahora está huyendo del hombre a quien le salvó la vida, porque Saúl era el que le tocaba enfrentar a Goliat. Era el rey. Dicho sea de paso, Saúl era el hombre más grande en todo el pueblo de Israel en ese momento. Físicamente no solo era el rey, era el hombre de más estatura y más corpulento. Así que él era el que le tocaba enfrentar a Goliat, y él lo sabía y él ofreció todo lo que tenía a cualquier guerrero que lo hiciera, porque sabía o temía que si enfrentaba a Goliat, ¿qué iba a pasar? Lo mataran. Así que David le salvó la vida ¿a quién? A Saúl, y salvó la vida del pueblo judío. Y ese hombre que salvó la vida de él y que luego le sirvió en el palacio con toda la fidelidad del mundo, ahora está ¿qué? Huyendo de él, sin razón. ¿Será que a veces tenemos que huir o vamos a enfrentar situaciones que parece que no qué? Que son sin qué? Sin razón. Parecería que no las hemos ¿qué? Provocado. Y muchas veces es así. Este era el caso de David. Sigue leyendo. David se fue a Gad y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Di cargados de deuda. Di amargados. Continúa. En apuros. ¿Qué se le unió? Di la zahorria. No. Se le unió algo bueno. Se le unió alguien que lo podía ayudar. No, se le unió personas que necesitaban ¿qué? Ser ayuda, necesitaban ayuda. Eso fue lo que Dios le envió a David en su peor ¿qué? Momento y necesidad. Empecemos a transportarnos a eso, porque eso tiene una implicación tremenda en lo que vamos a estudiar hoy y vamos a aprender hoy. Así que ese es el escenario. David, el hombre en su momento de más necesidad, Dios le envía a personas ¿qué? Con necesidad. Cuando en ese momento él anhelaba ¿qué? Envíame a alguien, yo imagino, envíame a alguien que me dé consuelo al corazón. Ahí tienen los amargados. Ahí tienen los que están en apuro. Ahí tienen los que están endeudados y en problemas y necesidades. Esos son los que te voy a enviar. Luego hablamos de eso. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. 400 hombres. Pero, o sea, no.
No, no, no. Tú dirás, wow, qué bueno 400. No son 400 dolores de cabeza. Así que parecían muchos, sí, muchos que problemas. Las personas que se unieron a David tenían reputación de ser unos relegados, rebeldes, estaban huyendo, hombres muy descontentos por varias razones, descontentos en su vida y con su vida. Tal vez pensemos que su presencia, a pesar de que llegaron así, la simple presencia de esas personas allí, podían suavizar los golpes emocionales que vienen de ser un exiliado y alguien tildado de traidor. Pero esto hacía muy poco para evitar los sentimientos de soledad que se habían acumulado en el corazón de David. Cuando él huyó a Adulán, estaba ¿qué? Solo, totalmente solo. Hoy continuamos con la serie Goliat debe caer. Y el tema de hoy se titula El gigante de la soledad debe caer. Escondido en la cueva de Adulán, David trataba de hallarle sentido a todo lo que había ocurrido en los meses y semanas anteriores. Imagínate a David pensando, ¿qué he hecho yo? Y repasando todo lo que hizo, ¿por quién? Por Saúl. Y en esa confusión se encontraba ¿qué? Solo. Cuando el rey Saúl supo dónde estaba ubicado, porque lo supo, el gobernante lo persiguió con ardor, con furia, con odio, tratando de caer sobre él y matarlo. David sabía que su situación no iba a cambiar rápidamente. David estaba muy consciente que la situación en que estaba no tenía una solución que ir rápida. Y muchas veces las soluciones en la situación en que tú y yo estamos no tienen una rápida solución. Aquí estamos ante un hombre que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, que había hecho lo recto ante Saúl y ahora estaba viviendo ¿qué? Circunstancias que parecían no tener ¿qué? Razón ni sentido. La persecución del rey Saúl continuó por meses y después por años, haciendo que la potencial soledad y ansiedad de David fueran ¿qué? Aumentando y fueran mayores. Pero a medida que leemos en los salmos, es interesante, descubrimos que él no sucumbió a esta trampa y a este gigante del enemigo. Eso es lo interesante. Muchos de los placeres que buscamos nosotros las personas no es lo mejor que Dios ofrece. Nos empeñamos en conseguir lo que Él no quiere que tengamos. O yo soy el único que le pasa eso. Estoy solo en eso. Gracias a Dios que no. Cuando joven tuvo a su cuidado las ovejas de su padre. Antes de eso, todas esas cosas que nosotros anhelamos, que queremos y Dios no quiere que tengamos, ¿saben cuál es el efecto? Crean en nosotros una tensión en la relación con el Señor. Ese es el resultado. Crean tensión en nuestra relación, no en nuestra posición, en nuestra ¿qué? Relación. Años antes de que Saúl pensara tomar las armas contra David, David ha aprendido varias verdades trascendentales en cuanto a la soledad. Ya David estaba aprendiendo ¿qué? Antes del evento con Saúl, ya David venía aprendiendo lo que era la soledad. ¿Cuándo, pastor? Pues cuando joven tuvo a su cuidado por años las ovejas de su padre. Era él y las ovejas. Nadie más. Nadie más. Así que ya David venía siendo ¿qué? Entrenado. ¿Entrenado en qué? En la soledad. Y si bien en ocasiones se encontraba con otros pastores, hola, saludo, adiós, estaba solo
una gran parte del tiempo o la mayor parte del tiempo. Dudo, sin embargo, que hubiera dicho que se sentía solo, porque David estaba muy consciente de estar en la presencia de Dios. Esta sola verdad cambió la manera como él enfrentó la adversidad y los sentimientos de soledad que más adelante vendrían en la vida por 14 años tras la persecución del rey Saúl. En el Salmo 55, 22, David escribió lo siguiente. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Fíjate cómo este hombre que está viviendo esto dice estas palabras. Echa sobre Jehová, ¿qué? Tu carga, tu soledad, el abandono que sientes, el rechazo. Échalo sobre Jehová, porque él ¿qué? ¿El qué? Te va a sustentar. Te va a sustentar en medio de esa soledad, en medio de ese rechazo, en medio de ese abandono, en medio de esa necesidad. Como estoy hablando de la soledad hoy, voy a abundar en eso y enfatizar en eso. Pero no importa lo que sea, esto aplica a lo que estés viviendo en tu vida, Él te sostendrá. No dejará para siempre que te hago una pregunta. Ahí dice que no va a permitir que el justo se caiga. No. David era justo. Humanamente hablando, sí lo era. Declarado por Dios. Pero estaba ¿qué? Caído en ese momento. Pero David sabía que él no, que su futuro no era permanecer ¿qué? Caído para siempre. Él sabía que había un Dios que siempre, tarde o temprano, no importa la situación, levanta a los justos. Y los justos no son los buenos. Los justos son los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué principios debemos entonces aprender para que el gigante de la soledad caiga de nuestras vidas? Primer principio. No ignores tus sentimientos. No hay duda, familia preciosa, que el sentimiento de soledad es muy ¿qué? Muy doloroso. Muy doloroso. Y la sociedad se está encargando de crear soledad. No necesitas a nadie. Tú a ti mismo, tú misma, tú puedes. Piensa en ti. Todo es que creándonos, llevándonos a la soledad. Pero quienes experimentan tal sentimiento saben cuán profundamente eso puede herir nuestra autoestima. ¿Cierto o falso? Nuestra valorización, nuestro sentido de valor. Por tanto, no debemos ignorar los momentos en que la sensación de soledad se intensifica en nuestras vidas. Habrá momentos inevitables en que sentiremos soledad. Inevitablemente, nadie escapa de qué? De momentos de soledad. Pero del mismo modo habrá ocasiones en que podemos disfrutar estar solos. Y lo disfrutaremos. La soledad no depende de la compañía de quien tengamos, de nuestra posición social ni de nuestros ingresos. Algunas de las personas más ricas y millonarias del mundo son también las más solitarias. Y algunas de las más pobres son también las más felices. David era un rey ungido de Israel, pero esto no evitó batallar contra un profundo sentimiento ¿de qué? De soledad. Según la Biblia dice que tú y yo somos príncipes y sacerdotes, pero al igual que David y tantos hombres ungidos por Dios y llamados por Dios, experimentaron la soledad. De igual manera, tú y yo tendremos que experimentarla en algunos momentos de nuestra vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo varias veces dijo, nadie me acompañó ¿en qué? En mis prisiones. Nadie me acompañó en mis juicios. ¿Estaba qué? Solo en los momentos que más necesitaba ¿qué? Sentir el apoyo de alguien. José
José, el gran hombre que Dios usó en Egipto, fue que rechazado, abandonado, traicionado por sus hermanos y dejado ¿qué? Solo. Y pasó años solo. Y luego pasó años solo como esclavo en la cárcel. Y a pesar de hacer bien aún en la cárcel, terminaba de nuevo ¿qué? Solo. Elías dijo en una ocasión: yo solo he quedado entre todos los profetas. Ya no queda ¿qué? Más ninguno. Solo quedo yo. De modo que los hombres de Dios y las mujeres de Dios vamos a experimentar ¿qué? La soledad. David, al igual que todos ellos, tuvo que aprender cómo manejar estos sentimientos tan dañinos, tan terribles. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, amada familia. La soledad es una puerta que nos lleva a otras emociones negativas. Si no la enfrentamos, entre otras cosas, podemos terminar batallando con sentimientos de frustración, enojo, amargura. Negar la realidad de la soledad no es una alternativa. Decirle a los demás: no me siento solo, cuando nos estamos desmoronando por dentro, no hace mucho bien a nadie. La negación jamás hará bien. Jamás. Por eso la Biblia dice: traed todo a la luz. En la luz pierden fuerza, en la oscuridad se fortalecen. Esto solo enmascara el problema, el cual, si no lo atendemos, familia preciosa, hará que la soledad mine nuestras energías, divida nuestra mente y nos impida disfrutar la bondad de las bendiciones de Dios. El sentimiento de soledad, escúchame, es una de las principales armas que usa Satanás para descarriarnos. A él le fascina, le encanta hacer que no nos sintamos queridos, no nos sintamos amados, no nos sintamos aceptados, no nos sintamos capaces, como si nadie se interesara por quién, por nosotros, como si no valiéramos qué, nada. A él le encanta hacernos sentir inútiles y sin valor. ¿Por qué? Porque él sabe que si él puede socavar nuestra confianza en Dios, escúchame, podrá erosionar nuestras emociones con sentimientos de duda, de valorización, baja autoestima e inutilidad. Por lo tanto, soledad. Su objetivo es evitar que lleguemos a ser aquello para lo cual Dios nos creó originalmente y luego nos salvó, para volvernos a llevar a su propósito original cuando nos creó. Mi consejo para nosotros los creyentes, y me lo tengo que aplicar a mí primero, es que no creamos las mentiras, ni una sola palabra de las mentiras del enemigo. Jesús, hablando a los judíos, les dejó muy claro quién era Satanás. Juan 8:44 dice lo siguiente: Pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Así que eso es lo que él va a hacer en nuestras vidas. Él constantemente nos va a hablar una sola cosa. ¿Qué? Mentira. Siempre. Jamás él va a hablar otra cosa que no sea ¿qué? Porque esa es su naturaleza. ¿Hablar qué? Mentira. Porque él es mentiroso y el padre. O sea, cuando habla de ser el padre, es el que originó la ¿qué? La mentira. ¿Cómo podemos reconocer entonces su voz? Primero tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón capaz de discernir cuál es la mentira de Satanás. Asegúrate también, y voy a explicar esto, porque esto es una iglesia de gracia, pero lo voy a explicar. Asegura de que tu vida esté libre de pecado. ¿Qué quiero decir con esto? No tranques el oído. Oye ahora la explicación. Como todos pecamos todos los días, ¿en qué? En nuestra alma. Porque seguimos los deseos de ¿qué? De la carne. Como todos lo hacemos todos los días, yo y todos los que están aquí.
Pero pastor, usted acaba de decir que estemos libres de pecado. ¿En qué quedamos? ¿Se peina o se hace rolito? Eso parece una ¿qué? No es ninguna contradicción, te lo voy a explicar. La verdad es que todos pecamos, conscientes o inconscientemente, ¿qué? Todos los días. Con el alma, con un pensamiento, con un deseo, con algo. Entonces, como eso no sucede y el enemigo lo sabe, él encuentra un terreno fértil para sembrar las mentiras y las que las creamos. Porque él nos habla algo y tú miras lo que estás haciendo y dices, ¿eso es qué? ¿Verdad? 1 y 1 es igual a ¿qué? A 2. Y me convence de lo que me está diciendo es que es verdad, porque él solo tiró la mentira. ¿Dónde se encontró la razón para que yo la creyera? ¿Y en mí? ¿En mí? Ustedes están entendiendo lo que él hace, ¿verdad? Nosotros somos el terreno. Él pone la ¿qué? La semilla. Pero la semilla sin el terreno no ¿qué? No germina, no da fruto. Y esa es su estrategia. Él viene y la siembra. Y el perdón de Dios, escúchame, y termina de escuchar todavía, no he terminado, purifica nuestras emociones. ¿Qué? ¿Cómo funciona esto, pastor? Cuando reconocemos nuestro pecado, el cual no afecta mi posición de hijo con Dios, no afecta mi posición, mi salvación, ni afecta mi vida eterna, pero sí afecta mi relación con quién, con Dios, porque nos hace sentir, entre otras cosas, indignos. ¿Cierto o falso? ¿O es a mí nada más que me pasa? Yo me paro aquí a veces temblando. De que, Señor, ¿por qué no envías un ángel a predicar? Y me envías a mí. Esa es la verdad, pero yo no debería pensar así. Esa es la otra verdad. Pero, y le pedimos perdón a Dios, aunque sabemos, ahora está lo interesante, aunque sabemos que ya Él nos perdonó, porque esos pecados fueron perdonados ¿dónde? En la cruz. Ya Él me perdonó, pero aunque sabemos eso, que Él ya los perdonó, eso limpia mi conciencia del sentimiento de culpa que nos afecta nuestra relación con Él. Ahora entienden la diferencia. Una cosa es pedirle perdón a Dios para salvación, que se hace una vez, ¿cuándo? En la vida. Otra cosa es pedirle perdón para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, dice la Biblia. Porque Dios sabe que esa conciencia nos va a golpear y nos va a alejar de Él. Y nos va a hacer sentir que ya no somos hijos, que no somos dignos. Y le pedimos perdón por eso. Primero, demuestra humildad de nosotros reconociendo, porque si no nos humillamos, nos ponemos orgullosos. Y segundo, limpiamos ¿qué? Nuestra conciencia y contrarrestamos las mentiras de ¿qué? Del enemigo. Y Dios puso el que reconozcamos y pidamos perdón y nos arrepintamos exactamente para limpiar ¿qué? Mi conciencia no tiene que borrar ningún pecado allí. El que lo tiene que borrar soy yo de mi mente y de mi conciencia para que no me atormenten mis emociones. Cuando hacemos esto, limpiamos la conciencia, entonces nos posiciona para oír la voz de Dios mejor. ¿Estás entendiendo el resultado? Y entender más su verdad por encima de las mentiras de Satanás. Ahora entiendes lo importante de hacerlo. Es para contrarrestar las ¿qué? El ataque de las mentiras de Satanás. ¿Se entendió? Lo expliqué bien. Gloria a ti, Señor. Gracias. También es necesario, familia, que nos aprovechemos de las verdades que Dios dice en su palabra. Dios dice en su palabra que nos ama con amor eterno. Eterno es que antes de que yo existiera ya Él me amaba. Y para siempre. Eterno es que nunca va a dejar de ser a pesar de mí, de mis debilidades, de mis caídas. Y aún de mis infidelidades, porque la Biblia dice que aunque no seamos fieles, Él sigue siendo fiel. No dice por causa de mí, dice porque Él no puede negarse a sí mismo. Dale un aplauso al Señor. Así que Dios no sigue siendo fiel hacia mí por causa de mí, sino por causa de quién, de Él mismo.
de quién es Él. Y es mejor así porque el Dios se obligó a sí mismo para seguir siendo ¿qué? Fiel. ¿Ya? Dios dijo, para yo ser fiel, yo tengo que mirar a quién. A mí, no a ellos. Para que a pesar de lo que ellos hagan, yo me mantenga ¿qué? Fiel. Porque yo me mantengo fiel. Y eso hace que aunque tú y yo, mi reina preciosa, esa princesa de abuelo. Y además de que nos ama eternamente, Él prometió que nunca nos abandonará. Jeremías 31:3 y luego Hebreos 13:5. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado por lo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. ¿Se acercó Israel a Dios? No. ¿Quién acercó a Israel a Dios? Él mismo. Con amor inagotable te ¿qué? Te acerqué a mí. Y cuando tú lees, Dios dice, tú eres el pueblo más rebelde, más testarudo, más duro de servicio, o sea, más orgulloso, más malagradecido. O sea, que no dependió de quién, de ti. Es que yo te amé y yo decidí amarte a pesar de que de toda tu porquería. Y a pesar de eso, no me importó, yo decidí acercarte a mí. Por eso Dios nos da la fe para creer en Jesús. Y no me la da como dice la religión cuando yo soy más bueno que malo. Cuando yo estoy más obediente que siendo menos malo. No, me lo da cuando yo soy bien malo. Cuando yo reconozco que yo soy bien ¿qué? Bien malo. Porque eso se llama gracia, amor inmerecido, regalo inmerecido. Y eso debería darnos ¿qué? Gozo, paz, alegría. De que no depende de mí, depende de quién. De que Él decidió amarme y me llamó, me acercó a Él. Dale un aplauso al Señor. Cuando yo no me podía acercar. No me podía acercar porque Romano dice, no hay ni uno justo. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí están incluidas las personas más religiosas, más moralistas, las personas mejores humanamente hablando están incluidas en ese grupo. Para Dios no hay diferencia entre el peor criminal, asesino, violador y el más religioso y moralista sin Cristo. ¿Sin qué? Para Dios no hay ninguna diferencia. Para los seres humanos sí. Para la religión sí. Para Dios no. Dios descarta a todo el mundo por igual sin Jesús. Están todos descartados sin Jesús. Eso parece, al ser humano no le gusta eso. Porque eso no parece que justo. Pero la Biblia dice que la justicia del hombre no funciona ni maneja la justicia de Dios. La justicia de Dios es totalmente ¿qué? Diferente. Así que esto significa, amada familia, que nunca estamos ni estaremos solos. Cuando vamos al supermercado, al trabajo, a la escuela, cuando estoy metiendo las patas y cometiendo un pecado, ¿sabes quién está ahí conmigo, verdad? Él. Dios. Y no solo está ahí conmigo, sigue estando dentro de quién? De mí. Ahí en medio del pecado, Él está dentro de mí y al lado de mí. Ay, ay, ay. Qué cosa linda. Qué brutal. Mire, Dios, el Señor, está consciente, familia preciosa, de todos los problemas que tú y yo enfrentamos. Y no solo está consciente, Él ya tiene la solución. Él ya tiene la solución. Él conoce nuestras dificultades, obstáculos, limitaciones y la ruta que necesitamos ¿qué? Seguir. El problema es que muchas veces nosotros ¿qué?
Queremos otra ¿qué? Otra ruta. Y a muchas veces Él nos deja coger la ruta. Y más adelante tiene una ambulancia para recogernos. Dice, allá adelante te vas a desbaratar, pero yo te voy a recoger para sanarte. Eso es precioso. David centraba su corazón en el Señor, no en sus circunstancias. Si aprendemos, familia preciosa, a dejar nuestras cargas a Cristo para permitirle que Él actúe, notaremos una gran diferencia en nuestra manera de enfocar la vida y las situaciones que vivimos. Por lo tanto, no seremos, entre otras cosas, golpeados por los sentimientos de la soledad. En vez de ello, podremos decir como David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Sombra, no sé, no veo, no tengo idea. Esto me tiene que confundido, confundida, no estoy desorientado, desorientada. Esta situación parece que es final para mí, sea de enfermedad. Escuchen las personas que tienen seres queridos enfermos ahora mismo. Yo tengo a mi hermano, el pastor Wortel, ahora mismo en intensivo en Ponce. Le han dado 2 infartos en una semana. Sus riñones están en un 16% de funcionamiento. Hay que hacerle un cateterismo en los 2 lados, lado derecho e izquierdo. Lo habían dado de alta, lo volvieron con el segundo y ya le dijeron, te vamos a hacer cateterismo o sí el lunes. Aguanten o no aguanten tus riñones. Porque si te da uno más, los estudios que te hicimos en el corazón, ya tu corazón no aguanta otro infarto. ¿Qué yo he hecho? Orar, pero confiar en qué. Si Dios permite y está en el propósito de Dios extenderle la vida, lo va a hacer. Si no es así, créeme, no lo va a hacer. Y lo digo con dolor en mi corazón, pero yo tengo que aprender a que esa es la voluntad de Dios. Yo le pido que lo sane y le extienda la vida, pero yo no lo sé. Hubo un rey, el nombre, que Dios mandó al profeta Isaías a decirle, te quedan 15 días de vida. Ay, Dios mío, el nombre se me olvidó. Y él le pidió que le diera años, 12 días de vida, algo así le quedaba. Y le dijo, pon en orden tu casa, porque Dios me manda a decirte que te quedan tantos días de vida. Y el hombre rogó y rogó y rogó. Y el profeta fue y le dijo, Dios te ha concedido 15 años más. ¿Saben qué pasó en esos 15 años, verdad? Nació Manasés, el peor rey que ha tenido el pueblo judío. Ezequías, rey Ezequías, gracias, Nisa. ¿El peor qué? Rey. Y fue el rey que más reinó, 55 años. Ningún rey de Israel reinó por tantos años ni fue tan perverso y tan malo. ¿Como resultado de qué? De que Ezequías le pidió ¿qué? Más tiempo de vida. Dios sabía que Ezequías se tenía que morir para que Manasés no ¿qué? No naciera. Tú no sabes tu futuro, ni el mío, ni el de tu familia. Dios es el que lo sabe. Claro, yo tengo que aclarar que eso estaba fríamente calculado por Dios. Yo dije que no debía pasar, pero sí tenía que pasar. Porque ya Dios había predispuesto que Manasés ¿qué? Naciera. Pero eso nos enseña a través de esa experiencia que tenemos que tener cuidado con lo que ¿qué? Con lo que pedimos. Hay un salmo que dice, te concedí, creo que es el 116 algo, te concedí lo que me pediste, pero lo que vas a encontrar es maldición.
Te concedo tu petición, pero el resultado, ¿cuál va a ser? Un desastre. Por eso es mejor decirle a Dios, esto es lo que yo quisiera, pero que se haga ¿qué? Tu voluntad, no la mía. Yo le digo a Dios lo que yo quiero, ¿por qué no se lo voy a decir? Eso es lo que Él me dice, pero tengo que estar dispuesto, por duro que sea, y es fácil decirlo de aquí con la boca. Enfrentar la situación son otros 20 pesos. Pero que se haga tu voluntad. Muchas veces se haga tu voluntad es así, temblando por todos lados. Que se haga, pero que no se haga. Acá atrás que no que se haga. ¿Somos así o no somos así? Oye, es la verdad, familia. Así somos, así soy yo, así somos. Pero debemos llegar al punto de decirle como Jesús le dijo, líbrame de esto, pero que no se haga qué. Mi voluntad, sino qué, sino la tuya. Voy a descansar en tu soberanía, en tu amor, en que tú sabes que es lo mejor. Dios, como me dijo mi hermano Walter cuando estábamos hablando, Dios hace cosas que no entendemos, pero siempre son las correctas. ¿Dios qué? Hace y permite cosas que no entendemos, pero siempre son las que, las correctas. Dios hace cosas que no nos gustan, pero son siempre ¿qué? Las correctas. Jesucristo es nuestro buen pastor. Y no tenemos necesidad jamás de poner en duda su infinito amor y el cuidado personal que Él tiene hacia ti y hacia mí. No debemos olvidar jamás que Dios nos creó para tener compañerismo con Él, intimidad, una relación estrecha e íntima. Esto era parte de su plan original. Él desea nuestra amistad, nuestro amor, nuestra adoración. Pero muchas veces debido a esos pecados que tenemos miedo de abrirle ¿qué? El corazón. Tenemos miedo de acercarnos a Él. Creemos que Él se alejó y el que se está alejando es ¿quién? Yo, en mi mente, porque Él nunca se ha ido. Ni se va de adentro, y lo voy a explicar ahorita, ni se va del lado mío. ¿Quién es el que quién es el que se aleja? Yo en mi mente y en mi corazón. Así que creo que Dios está aquí, bien lejos. No, el que se alejó en la mente soy quién. Soy yo, Él está ahí al lado y dice, estoy aquí. Lo que pasa es que no me perciben, no me ves, no me escucha. Estás tan metido en la situación que no puedes percibirme a mí. Y eso que tenemos hacia Dios, escúchame, lo transferimos, esa misma vacilación la transferimos a otras nuestras relaciones. Proyectamos ese mensaje como que no te me acerques, ¿qué? Mucho, quítate de donde estás, o no te quiero cerca, o no puedo manejarlo. Los consultorios médicos están llenos de personas que sufren emocionalmente. Esa es la enfermedad más grande hoy en día. La epidemia más grande es emocional, no es física. Pasa que lo emocional termina proyectándose en lo físico. ¿Verdad, doctora? Claro que sí. Siempre tiene un efecto en lo físico, siempre. Y es que han dejado fuera a Dios. Le han cerrado la puerta a su compañerismo. ¿A qué? A su compañerismo. Y han desestimado la necesidad que tienen también de otras personas. Es una combinación. Y lo peor de todo es que además de hacer esto, hacerlo con Dios, eso lo hacemos principalmente con nuestra pareja. ¿Cierto o falso? Y muchas veces hasta con los hijos. Pero David, a pesar de que tuvo y tenía destrozado su corazón, ¿qué dije? A pesar de que tenía destrozado el corazón, se negó a caer en esa actitud. Segundo paso para ser libres. Da los pasos correctos hacia la libertad. La soledad, familia, no es un pecado. ¿Qué dije? En sí. Pero
puede sin duda empeorar el sentimiento. Una joven involucrada, esto es un caso real, no puedo decir nombre, en una relación inmoral, de inmoralidad sexual con un hombre. Ella se veía así, ella era creyente, él no, así que ella se veía en una relación que desigual, y reconocía que se sentía sola. Sus acciones habían levantado una barrera entre ella y el Señor, así que les resultaba como consecuencia difícil orar, pasar tiempo a solas con Dios. Al final se alejó de la iglesia, y aunque su novio estaba con ella, su sentimiento de soledad se iba haciendo ¿qué? Mayor. ¿Por qué? Porque sus sentimientos de culpa y de vergüenza la aislaron de su familia, de sus amigos y de Dios. Fíjense lo que es el sentimiento de ¿qué? De culpa. No fue hasta que se dio cuenta de hasta qué punto se había descarriado que decidió hacer un cambio significativo, pidiéndole a Dios perdón y que restaurara su vida y su relación con ella. Con él, perdón, ella con él. Si estamos sufriendo, familia, una separación como esta en tu corazón con Dios y hacia Dios por vivir algo que te hace sentir indigno, indigna, culpable, que no puedes acercarte a Él, porque ese pecado, eso que estás haciendo no te deja. Dios quiere que seamos libres, amados familia, de esa mentira del enemigo. Pero para que esto suceda, tenemos primero que estar en la posición de reconocer que estamos ¿qué? Mal, que estamos haciendo algo mal. Debemos apartarnos para no sentirnos más indignos, aunque realmente no lo somos a pesar de lo que estamos haciendo. Si somos hijos de Dios, no somos ¿qué? Indignos. La Biblia dice que somos ¿qué? Justos, dignos, pero nosotros nos sentimos ¿qué? Indignos. Así que si yo me separo de ese pecado, no me va a seguir atormentando ¿qué? El sentimiento de indignidad y de culpa. Yo no me separo para que Dios, para salvarme, ya yo me salvé si acepté a Jesús como Señor y Salvador. Pero para que mi conciencia no me atormente y me haga alejarme y me sienta indigno, pues yo ¿qué? Le pido perdón y me alejo de eso. Me trato de, con la ayuda de Dios, me trato de ¿qué? De morir realmente a eso, para que podamos volver al refugio tierno de los brazos de nuestro Padre Celestial. Eso me lleva al ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo es interesante, tiene tantas y tantas y tantas aplicaciones. Tantas, yo cada vez le veo más, es una cosa impresionante. Cuando pienso que ya no hay más aplicaciones, hay otra. El hijo pródigo representa dos tipos de personas realmente. Aquellos que nunca han sido salvos, aquellos que son representados por Adán. Cuando Adán pecó, ¿todos qué? Murieron. Pero representa también a los hijos e hijas salvos ya, que han aceptado a Jesús, que se apartaron, que se fueron al mundo, como dicen por ahí. ¿Ok? Se alejaron de Dios. El hijo pródigo vivió una vida que, él perdió la conciencia total de qué. No solo de que era hijo, de lo que era una vida espiritual. Él perdió totalmente la conciencia de una relación con su padre. Él rompió la relación 100%. Él estaba totalmente enajenado de una relación con papá. Total y completamente. Claro, allá vivió lo que Dios nos enseña, lo que vivimos separados de Él. Un desastre tan grande y tan grande y tan grande que se empezó a sentir ¿qué? Solo. Y deseando, imagínate, dándole comida a unos cerdos y queriendo ser un cerdo para podérsela comer. ¿Tú sabes lo que es tú mirar un cerdo y decir, ay Dios mío, si yo fuera ese cerdo, para poderme comer eso? Tú tienes que entender la implicación de lo que eso significa.
Él tenía celo ¿de quién? De los cerdos. Imagínate a dónde había llegado. ¿Celo de quién? De un cerdo. Y lo interesante es que dice que volviendo en sí. ¿Quién lo hizo volver en sí? Dios, el Espíritu Santo. No hay otra forma. Volveré y aquí esto es donde quiero llegar. A la casa de mi padre y le diré, ya no soy qué. Digno de ser llamado qué. Tu hijo. ¿Cuál era el problema del hijo pródigo? Su conciencia. Lo que hacía, sus pecados le hacían sentir que ya no era qué. Hijo, hazme ya no como un hijo, sino como un jornalero. O sea, lo que me vas a dar lo tengo que ¿qué? Que trabajar y ganármelo. Y eso es lo que dice la religión. Aún el cristianismo en muchos de ellos. Ya te perdiste, ahora tienes que volverte a ganar la ¿qué? La salvación. Eso no es cierto. Tú eres hijo o hija una sola vez, pero te puedes ¿qué? Alejar como el hijo pródigo. ¿Vas a vivir las consecuencias? Claro, él las vivió. El padre no lo libró de las consecuencias, porque la Biblia dice, alejados de mí, nada podéis hacer. Nada espiritual es lo que está diciendo. Yo puedo ser hijo, pero si me alejo en mi relación con él, no voy a poder vivir la vida que espiritual, aun siendo que hijo o hija. Y el padre vino. Es interesante lo que pasó. Escuche. Y el padre todos los días dice que salía y oía noticias de su hijo. No decía de su ex hijo. Nunca dejó de qué? De ser hijo. Nunca perdió la posición de hijo. Eso representa que tú y yo nunca perdemos la salvación, aún con las rameras, aún con las drogas, aún con el alcohol, aún con todo, el asesinato. Ponle el nombre que tú quieras. La posición no se pierde ¿qué? La relación y sufrimos las consecuencias, porque hay dos leyes que nos aplican. Una, el que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción. Perdón, tres leyes. Tres. Y la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que tú siembres, vas a cosechar. Siembras mal, siembras pecado, vas a cosechar ¿qué? Ruina, desastre. Y hay una tercera, al que Dios toma por hijo, disciplina, corrige y castiga. Tres leyes te aplican fuera, alejado. Tres. Eso no es que perdiste la salvación. Esas son las consecuencias de un hijo o una hija que que se aleja en el corazón. En el corazón. Pero el Padre lo seguía amando, porque con amor eterno te ha amado. Y Dios lo amaba, y el Padre lo amaba. Y dice que cada día salía a oír, ¿y oía qué? O sea que el Padre estaba pendiente. Y cuando el Hijo vino, el Padre no estaba lejos. El Padre no tuvieron que llamarlo a la puerta. ¡Hey! Por ahí viene tu hijo. Porque el Padre estaba todo el tiempo ¿qué? Esperándolo. Sus ojos estaban puestos en el camino. Todo el tiempo, todo el día. Y cuando tú y yo nos alejamos, los ojos de tu Padre y mi Padre están todo el tiempo esperándote ver venir. Cuando vino, el Hijo no corrió hacia el Padre. La vergüenza, la culpa, la indignidad no le permitieron correr. Me imagino que venía arrastrado. No se atrevía a levantar ¿qué? La cara y mirar al Padre. Y el Padre corrió hacia él y lo abrazó. Y lo abrazó. El Padre sabía que él se sentía que solo. Y lo abrazó. Y lo besó en el cuello. Porque ese era el símbolo de la libertad. Pero el Padre permitió que él hiciera algo. El Hijo le dijo, he pecado, Padre. He pecado contra el cielo y contra ti.
Ya no soy digno de ser llamado tú. Y él dijo ya. Pero dejó que se qué, que confesara qué, que había pecado. ¿Por qué lo hizo? Porque él sabía que el hijo tenía un problema de cargo de qué, de conciencia. Y dejó que hablara, que lo confesara para limpiar qué. Ya el padre lo había qué, perdonado. El padre no necesitaba escuchar eso, ya el padre lo había qué. Pero el hijo necesitaba qué, limpiar su conciencia de culpa. Y el padre le permitió, pero cuando dijo ya no soy digno, dijo no más, hasta aquí. Lo primero, qué bueno. Pero no quiero que te sientas que por esa culpa ya no eres digno de ser ¿qué? Mi hijo. Y Dios te dice hoy, no importa lo que hayas hecho. ¿Dónde estás en este preciso momento sentado, sentada aquí? No importa cuán bajo hayas llegado, porque ese hijo pródigo representa lo más bajo que un ser humano puede llegar. Perdón, un hijo de Dios puede llegar. Dios te dice, no tienes por qué no sentirte que eres mi hijo y mi hija. No permitas que ese sentimiento de culpa te haga sentir que ya no eres digno de ser mi hija y mi hijo. Porque yo te perdoné en la cruz. Tus pecados pasados, presentes y futuros. Pero también tendremos familia que llegar a y Dios y el Padre le restituyó todo sin él hacer qué, nada, nada. Pero también tendremos que llegar al punto, familia, de entender que necesitamos no solo una relación saludable con Dios, sino con otras personas. Pero es importante acercarnos a las personas correctas, a que aman a Dios y que están dispuestos a animarte en tu vida cristiana y ayudarte en tu vida espiritual. Porque la Biblia dice que somos guardas del hermano. Y si todas tus amistades son personas que lo que te están ministrando es mal y mal y mal, eso no te va a ayudar en tu vida espiritual. Tú tienes también que rodearte de personas que te animen en tu vida espiritual, que sea gente comprometida, a pesar de que siguen pecando, pero que tienen un corazón hacia quién, hacia una relación con Dios. Por eso vienes aquí, porque la Biblia dice no te dejes de congregar, porque aquí nos ayudamos, nos animamos, somos una familia, nos ayudamos, nos apoyamos. Y esto es crucial para nuestro crecimiento espiritual. La recuperación de la soledad, amada familia, comienza cuando reconocemos que hay un problema. La mayor parte del tiempo, este primer paso es el más difícil. Pero si no enfrentamos el hecho de que nos sentimos solos, jamás podremos tener la victoria. Lo segundo que debemos hacer es reconciliar nuestros deseos con los deseos de Dios. Esto significa que debemos estar dispuestos a dejar a un lado nuestros deseos carnales en un intento por proclamar nuestra necesidad de Cristo y de nuestra fe en Él. Muchos de los placeres que busca la gente, ya como dije, no son lo mejor que Dios ofrece. Nos empeñamos en conseguir lo que Él no quiere que tengamos, pero al hacerlo creamos una tensión entre Él y nosotros. Y si lo seguimos haciendo, familia preciosa, llegaremos al punto de que Él nos dejará tener aquello que creen que falsamente nos va a dar que creemos que falsamente nos va a dar la felicidad. Él no los puede permitir. Y también vamos a recibir las consecuencias. Pero eso que le pedimos, si Dios nos dice que creemos que es lo que nos va a dar la felicidad, eso no va a durar todo el tiempo. Puede durar un tiempo, pero no va a durar para todo el tiempo. Necesitamos tener
el deseo sincero de conocer a Dios, pasar tiempo con Él cada día, y notaremos que nuestra soledad, que una vez sentimos, va a ir disminuyendo poco a poco. El tercer paso para vencer la soledad es uno que trae esperanza y seguridad tremenda. Es recordar las promesas de Dios. David reconocía la gravedad de sus circunstancias, pero inmediatamente junto con eso recordaba los tiempos en que Dios lo habría librado de sus problemas. Cuando lo libró de los leones, del oso, de Goliat, que es de lo que trata esta serie, nuestros gigantes. El Señor puede capacitar nuestra mente para hacer lo mismo que hizo David. Cuando te golpeen los problemas, y de seguro te van a golpear, podremos recordar promesas de la Escritura. Puede ser algo tan rápido como: fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:24. O tal vez nos hablará la esperanza que se encuentra en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo podemos vencer la soledad? Hay una forma segura, y a través del compañerismo con Jesús, a través de la comunión, mediante una relación íntima en la oración, hablar con Él. Pero hablar con Él es escucharlo a Él. No es un monólogo. Nuestro problema muchas veces es que no escuchamos a Dios. Solo le hablamos y Él nos quiere hablar. La alabanza, la adoración y dedicar tiempo a su palabra. Cuando tú miras la vida de Jesús, Jesús venció al enemigo usando la palabra de Dios como una defensa. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Jesús dedicaba su vida a orar y a usar la palabra de Dios. Y de esa manera no solo venceremos la soledad, sino que también sentaremos las bases de una esperanza inquebrantable, indestructible en nuestras vidas. Para terminar, David vivió 14 años alejado de sus seres más queridos, su familia natural, y rodeado de personas que eran los más problemáticos, los más endeudados, los marginados, los amargados. Sin embargo, dijo estas impresionantes palabras que se encuentran en Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Como hemos estado hablando en esta serie, por mi hijo el pastor Juni y Joshua, David en esta serie representa a Jesús. Y en esta enseñanza de hoy tiene dos aplicaciones, dos. Por un lado, David representa nuestros momentos de soledad, nos representa a nosotros y qué hacer con ellos. Y hoy hemos visto a través de la palabra de Dios, por medio de la vida de David, qué hacer para vencer estos gigantes, que ya Jesús venció en la cruz, el cual están representados por Goliat, pero que siguen teniendo un veneno suficiente para afectarnos. Y a la misma vez nos muestra que este David es Jesús de dos maneras tremendas. Jesús no fue ajeno a la soledad. Jesús vivió las más grandes soledades, más que David, más que Elías, más que Pablo, más que José y otros tantos. En sus momentos más difíciles, el Getsemaní y en la cruz, donde más necesitó estar acompañado, fueron los momentos de mayor soledad.
En el Getsemaní le dijo a sus discípulos: mi alma está agobiada hasta la muerte. Orad conmigo, acompáñenme. Ellos se durmieron. 3 veces vino donde ellos y los encontró dormidos. Muchas veces las personas que necesitas y quieres a tu lado no van a estar. No van a estar. Jesús lo sabe. Pero Él está ahí. Y en la cruz sucedió lo mismo. Y la segunda representación de David como Jesús fue que a David solo se acercaban los endeudados, los llenos de problemas, los necesitados, los rechazados, los inútiles, los perseguidos y amargados. Y ese tipo de personas son las mismas que Él se acerca para, al igual que David hizo con estos hombres, ser el que los ayudó a sanar, levantar y restaurar sus vidas. Porque David hizo eso con esos hombres. Los ayudó a sanar, a levantar y a restaurar sus vidas. Por eso este David representa a Jesús. Porque Jesús te acerca a Él mismo para sanar, para libertar, para levantar y restaurar tu vida. No importa dónde esté. De igual manera Jesús hace eso con nosotros. Nos acerca a Él, como ya dije, para sanarnos, libertarnos, transformar nuestras vidas y restaurarnos. Yo no sé cuál es tu vida hoy. Si el gigante de la soledad u otros gigantes te atormentan. No sé si tus mismos pecados te atormentan y te han alejado de tu relación con Dios, si es que la tuviste alguna vez. O no sé si nunca la has tenido. Si solo has tenido religión en algún momento. Pero la Biblia dice algo tremendo. En primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso aplica a las personas que no han conocido a Jesús. Pero también aplica a los que han conocido, pero ¿qué? Tenemos el sentimiento de ¿qué? De culpa, aunque ya hemos sido perdonados. También dice en Romanos, pero Dios, los peros de Dios siempre son importantes, porque los peros de Dios hacen una diferencia en lo que está diciendo primero a lo que va a decir después. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, no siendo buenos, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido declarados inocentes por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. No es mi vida la que me salva, es la vida de Jesús la que me salva. ¿Y cómo sucede esto? Romanos 10 y 13 nos dice que si confesamos con tu boca, confiesas con tu boca que a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Yo no sé si hay alguien aquí. Voy a hablarle a dos grupos, o alguien que nos esté viendo por el internet lo puede hacer en su casa. Le voy a hablar a alguna persona que nunca ha confesado a Jesús como Señor y Salvador. Y la Biblia dice que la única condición para recibir el perdón de pecados y heredar y recibir gratuitamente la salvación y la vida eterna es confesar a Jesús, arrepentirse, aceptar que soy pecador, pedirle perdón sabiendo que voy a seguir pecando. Pero ese perdón y esa aceptación de Jesús me va a librar del efecto de la vida eterna de los pecados. Es solo aceptar a Jesús como Señor y Salvador, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Jesús como Salvador personal y hoy dice, Señor, yo no entiendo todo esto, pero siento que me estás llamando a mi corazón y que quieres perdonarme y regalarme la salvación y la vida eterna. Si hay alguien aquí así, yo te invito, solo queremos orar por ti. La Biblia dice, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de los ángeles que están en el cielo. Yo tuve que hacer eso en algún momento. Estos son los momentos donde Satanás nos mete mentiras. O eres muy malo o muy mala para hacerlo, o te pone bochorno. Aquí es un momento de muchas mentiras porque es la vida eterna o la muerte eterna lo que está en juego. Y llamo a un segundo grupo. Aquellos que tal vez, como el hijo pródigo, alguna vez recibieron a Jesús como Señor y Salvador, pero hicieron como el hijo pródigo, se alejaron de esa relación. Y hoy Dios te ha hablado y te dice, hijo, hija mía, con amor eterno te he amado y te sigo amando y te sigo esperando. Y quieres venir a los brazos de tu Padre nuevamente para que limpie tu conciencia de pecado y restaure, sane, liberte y restaure tu vida. También quiero orar por ti. Así que si hay alguien que está en uno de esos grupos, quiero que levantes tu mano y pases por aquí solo para orar por ti. Sin temor, sin bochorno, esto es una familia. Pasa por aquí, Israel. Israel, ¿verdad? ¿Cuál de los dos grupos? Gracias, Señor. Gracias. Pudo detener tu poder para vencer. Padre, te damos gracias hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque con amor eterno nos has amado y nos sigues amando. Gracias, porque nos acercas a ti como los acercaste a esos hombres necesitados, rechazados por la sociedad, visto como lo peor de la sociedad, hombres endeudados, amargados, rebeldes, huyendo, pero tú los llevaste donde David, porque David representaba a tu Hijo Jesús. Los llevaste para ser sanados, libertados, restaurados. Y gracias porque hoy tú sigues llamándonos a Jesús, con el fin de sanarnos, libertarnos y transformarnos y sanar nuestras vidas. Gracias por la vida de Israel que hoy se acerca a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por hacer la obra que solo tú puedes hacer en el corazón. Gracias, Señor. Gracias. Repite conmigo, Israel. Amado Dios, te doy gracias por haberme traído a este lugar, a esta familia. Hoy reconozco
que soy pecador y no puedo hacer nada para acercarme a ti por mis propias fuerzas, sacrificios, méritos, buenas obras, religión o guardar la ley. Hoy, aunque no lo entiendo todo, he podido ver en tu palabra que la única condición para yo recibir el perdón de mis pecados y recibir sin merecerlo la salvación y la vida eterna es aceptar que Jesús en la cruz recibió el castigo y el juicio que yo merecía. Que siendo yo enemigo tuyo, tú me reconcilias contigo por la muerte y la vida de Jesús, no por la mía. Por eso hoy acepto y confieso, creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es mi Salvador, mi Señor, y lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Espíritu Santo, entra y dale vida a mi espíritu. Y ayúdame de ahora en adelante a sanar mi corazón, a transformar mi corazón. Restaura mi vida en el nombre y los méritos de Jesús. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios.